Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Yo no sé si usted ya empezó la reconstrucción y si no ha empezado, todavía hoy Dios sigue con el tema, ¿ok? Vamos a orar conmigo, iglesia. Señor Jesús, el día de hoy, toca mi corazón. Y si hay alguna puerta que tengo que empezar a cerrar, ayúdame a hacerla. Dame esa convicción de cerrar puertas, de poner cerrojos, de abrir las que tengo que abrir, de dar libertad donde tengo que dar libertad. Que tu presencia, Señor, en mi vida y en mi casa sean evidentes. Porque yo y mi casa serviremos al Señor, dice tu palabra. Que todos podamos servirte de una manera especial, clara, comprometida. Dios, llévanos a un compromiso especial, no con la iglesia, sino ese compromiso contigo, que lo mostramos a través de la obra, que lo mostramos a través del servicio, que lo mostramos a través de venir a la iglesia y de hacer todas las cosas que tú pides que hagamos, para que el reino de los cielos se extienda, Señor. Toca mi corazón hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hoy tengo conmigo ¿una qué? Una puerta. Ya la teníamos hace algunos días. Bueno, cuando nosotros hablamos en el libro de Nehemías, encontramos también que se restauraron los muros. Recuerdan que hablamos que los muros y las puertas. La restauración de los muros nos indica esa protección, esa protección que Dios da a la nación de Jerusalén cuando se levantan los muros. Cuando nosotros levantamos los muros, también estamos pidiendo de Dios protección. Los muros nos delimitan, ¿cierto? Los muros son importantes porque delimitan en nuestras vidas. Hablo de muros espirituales, hablo de los muros en nuestras casas también, en nuestros hogares. Y también en el ámbito espiritual, cómo Dios nos lleva a levantar muros para que el enemigo no venga y nos asalte y nos tome por sorpresa. Y ahí sí graves. Bueno, en esta parte que voy a trabajar hoy, también encontramos que se iba restaurando el muro y se iba levantando la puerta. A ver, diga, se restauraba el muro y se levantaba la puerta. Me gusta como lo enseña Nehemías en toda la palabra del libro de Nehemías. Nehemías es un hombre estratégico en todas las formas. Y él toma esa tarea para hacerla en 52 días que la hizo. Él no se desesperó haciéndola sin propósito, sin plan, sino que él toma todo el problema que se le estaba presentando para edificar muros y restaurar puertas y lo toma por partes. Y así es que nos enseñan también en la administración que los problemas y las cosas las debemos tomar por partes, solucionar área por área, pedazo por pedazo, ir paso a paso hasta alcanzar la meta que nos queremos proponer o que nos hemos propuesto en el área que usted quiera. Mira, lo puede aplicar en cualquier área, por pequeña que sea, por gigante que sea. Son estrategias importantes que nos las da la palabra de Dios. Amén. Bueno, cuando hablamos de puertas, de murallas es protección. Pero cuando hablamos de puertas, también Dios nos está dando un mensaje aquí importante. Y hoy quiero hablar sobre el capítulo 3, que empieza sobre las puertas. ¿Y por qué las puertas? Y da nombres. También cuando les pregunto, ¿están leyendo el libro? Me dicen, ay, pastora, ese libro tiene muchos nombres. Sí, ese libro tiene muchos nombres y son difíciles, ¿cierto? De hecho, de paso, hay algunos que les podrían servir para ponerles cuando tengan hijos o nietos que los sugieran. Ahí hay muchos nombres. Pero pongan atención. Para Dios, nuestro nombre es importante. Diga, mi nombre es importante para Dios.
Usted no se llama como se llama porque sí. Porque Dios nos mira por nombre. Y todos esos nombres que aparecen en las listas del trabajo que se hizo, ellos se dividieron por partes, hicieron equipos de trabajo, así como trabajamos aquí. Hay un equipo de alabanza, hay un equipo de servidores, hay un equipo de profesores, y hay diferentes equipos de trabajo. Así se dividió el Nehemías para trabajar con las familias. Entonces él tomó familias ubicadas de acuerdo en el lugar que vivían, y esas familias agrupadas desarrollaron el trabajo de esa área. Y luego, pasando a la otra área, lo hicieron otras familias. ¿Qué hizo el Señor o qué nos presenta el libro? Que todos los nombres de los que trabajaron están escritos en un libro tan sagrado como es las Sagradas Escrituras. Es importante. Amén. Por eso es importante. Lo que nosotros hacemos no pasa desapercibido para Dios. De pronto para nosotros a veces no nos damos cuenta y se nos olvida hasta dar gracias, pero a Dios no. Lo que hacemos también pasa y queda escrito en un libro de memorias del cielo. Así que no piense que lo que hacemos para Dios no pasa desapercibido o no es importante. Es muy importante servirle al Señor. Amén. En la historia de edificar las puertas, vamos a mirar, fueron 10 puertas las que se edificaron. Voy a ver cuántas alcanzamos a hablar hoy. Amén. ¿Listos? ¿Cuántas son? 10. 10 puertas. ¿Qué representan las puertas? A ver, ¿qué representan? Lo que sale. Ay, eso es obvio, pastora. Lo que sale y lo que entra. Pero a veces permitimos en nuestras vidas entrar o salir cualquier cosa. Y ahí es donde tenemos que estar pilas, despiertos, alerta, ¿qué pasa por cada una de nuestras puertas? Cuando Nehemías empezó a restaurar las puertas, la primera puerta que tenemos se llama la puerta de las ovejas. Esta es la primera puerta que se empieza a restaurar. Y es importante, y vamos a mirarlo en el capítulo 3 de Nehemías, versículo 1, que dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a leerlo allí. Dice, conmigo todos, dice. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Irí. ¿Amén? ¿Vieron los nombres? Entonces me van que eso está difícil. Pero no, vamos a mirar. Entonces la primera puerta la levantaron los sacerdotes. Los sacerdotes nos dan un mensaje espiritual y es que la primera puerta que debemos levantar y restaurar nosotros es adoración a Dios. Dice que se llama la puerta de las ovejas porque era una puerta, bueno, las puertas de Jerusalén son unas puertas altas, muy grandes como las puertas de las ciudades, eran portones grandes. La puerta de las ovejas era una puerta que comunicaba directamente hacia el templo, al lugar donde se sacrificaban las ovejas y los animales que llevaban al sacrificio para la remisión de pecados. Entonces, por esa puerta iba directa, es como que aquí hay una puerta, aquí en la parte de atrás, todo acá, y aquí se hacen los sacrificios, supongamos. Entonces, esa puerta conectaba directo al lugar del sacrificio. Es interesante que sea la primera puerta que se restaura, porque nos enseña, es como una ruta que Dios traza para nosotros los seres humanos. Y es que la primera puerta que se restaura el Espíritu Santo en nuestras vidas es nuestra relación con Dios. ¿Quién es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo?
el Señor Jesús. Eso lo sabemos, ¿cierto? El que quita el pecado del mundo se llama el Cordero de Dios inmolado. Y el Cordero de Dios fue el que vino y dio la vida en la cruz del Calvario. Cuando se habla que se entra por la puerta de las ovejas, eran los animales que sacrificaban para pedir perdón por nuestros pecados, eran los que sacrificaban los sacerdotes en ese tiempo. El último en el mundo del Nuevo Testamento, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, Cristo es el máximo sacrificio. Después de que Jesucristo fue sacrificado en la cruz del Calvario, no necesitamos más sacrificios, porque Cristo lo llena todo. El cordero para sacrificar tenía una característica importante, y es que no podía tener el mínimo defecto, tenía que ser un cordero o un cabrito perfecto. El único que pudo llenar este estándar en la tierra tuvo que haber sido Jesús. Por eso vino Jesús y se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario. Es decir, esta puerta de las ovejas nos representa la cruz. A ver, diga, la puerta de las ovejas representa la cruz del Calvario. Nuestra vida en Cristo empieza en la puerta de las ovejas. La restauración de nuestras vidas empieza en la puerta de las ovejas, es decir, empieza en la cruz. ¿Amén? ¿Dónde? En la cruz. Y en la cruz todos hemos entrado al camino de Dios. Todos los que caminamos y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, entramos por ahí porque Cristo pagó por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad. Ya yo no tengo que traer un cordero. Cristo es el Cordero inmolado que me perdona mi pecado, que me lava y que escribe mi nombre en el libro de la vida. El nombre es importante para Dios y en el libro de la vida debe estar escrito ese nombre. Cristo lo hizo todo. Vamos a mirar Juan 1:29, que Juan el Bautista, cuando se refiere al Señor Jesucristo, se refiere se refiere a que Él es el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso necesitamos empezar en la cruz. Amén. Y aunque empecemos en la cruz, ahí es donde viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y empieza a restaurar nuestras vidas. Empieza a sanar los corazones rotos, empieza a sanar los cuerpos enfermos, empieza a traer libertad al que está bajo poder de cautiverio, empieza a trabajar en nuestras vidas el Espíritu Santo, pero tenemos que entrar primero por esta puerta. Nadie puede pasar por una puerta diferente. Y la puerta, por eso también dice que la puerta es angosta. Todos quisiéramos una puerta ancha, pero esa puerta no es tan ancha, es una puerta angosta. Amén. La reconstrucción de nuestras vidas tiene que ver con Jesucristo, aceptándole como nuestro Señor y Salvador. Si usted todavía no le ha aceptado, o si usted ha estado apartado por un tiempo, se olvidó de Dios, hoy es el día. O si ha estado frío, si está aquí, aunque esté ahí sentado, no tiene esa relación con Dios, hoy es el día de entrar por la puerta de las ovejas y decirle: Señor, vengo a la cruz, aquí estoy, me arrepiento de todo pecado y empiezo una vida nueva en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere, que las cosas viejas pasen y que empecemos una vida nueva. Esto es como una ruta que Dios nos da para caminar en el camino del Evangelio. Una vez entramos a la puerta de las ovejas, una vez entramos al camino de Dios, empezamos a ser trabajados por Él y empezamos a aprender de Dios, a conocerlo, a amarlo, a dejarnos transformar por Él, a crecer como crecieron los discípulos. Todo el mundo ha tenido que pasar por la puerta de las ovejas, es decir, por la cruz. Nadie puede saltarse. Hay un testimonio en el capítulo 3 de Juan, que es en la historia de Nicodemo. Nicodemo era un doctor de la ley, era uno de los doctores, teólogos
que conocían toda la ley del pueblo judío. Eran los que ministraban en el templo. ¿Y saben qué le pasaba a este hombre? Sabía mucho de Dios, conocía mucha teología, conocía el Antiguo Testamento de memoria y vestía las vestiduras sacerdotales. Pero ¿saben qué? Cuando él escuchó a Jesús hablar de que teníamos que nacer de nuevo, él pidió una cita a escondidas, porque a veces cuando tenemos ciertos cargos no queremos que nos vean los demás acercarnos a Dios. Y él pidió una cita de noche, tiene una cita con Jesús para hacerle una pregunta. Y la pregunta fue: Señor, explícame, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Yo creo que tú eres el rey, para el rabino, el rey, el Señor, pero explíqueme cómo es eso de nacer de nuevo, le dijo Nicodemo. Eso está en el capítulo 3. Y Jesús le dice: no puedo creerlo, Nicodemo. No puedo creer, Nicodemo, que con todo el conocimiento que usted tiene, no sabe qué es el nuevo nacimiento. Para entrar por la puerta de las ovejas se experimenta, es eso, el nuevo nacimiento. Y el Señor le explica a Nicodemo que no es ir y volver al vientre, porque dice: ay, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? Jesús le dice: no se trata de eso, porque todos sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Y él hablaba del nuevo nacimiento espiritual. Podemos estar vivos, pero muertos espiritualmente. Y Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida eterna. Entonces le explicaba a Nicodemo que solamente se lograba por la palabra y por el Espíritu. O le explicaba, o de un nacimiento de agua y del Espíritu, que quiere decir también por la palabra de Dios y el Espíritu. Amén. Si alguna persona no ha tomado una decisión de Jesús en cuanto al arrepentimiento y saber que el único camino es Jesús, y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. El mundo es pluralista en el ámbito religioso, y el pluralismo me presenta 5 religiones universales. ¿Han oído eso? Sí. Oímos del budismo, del hinduismo, se me fue el otro, del judaísmo, como quieran. Y esas religiones universales nos muestran una puerta. Y la puerta que nos muestran es un Confucio, es un Mahoma, es diferentes tipos de dioses, pero esos dioses están muertos y si vamos al sepulcro los encontramos. Pero cuando vamos a la cruz y cuando vamos al sepulcro de Jesús, sabemos que Cristo resucitó. Por eso es la única puerta por la que podemos entrar al reino de los cielos. Es una verdad que a veces a la gente le cuesta creerla, porque vivimos en un mundo muy pluralista y usted puede entrar por cualquier puerta. Pero cuando yo leo este tipo de enseñanzas, encuentro que solo hay una, y es la cruz del Calvario. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Luego de que la persona entra por esta puerta y tiene un encuentro personal con Cristo, y su nombre queda escrito en la Biblia, en el libro de la vida, y luego empieza a ser transformada y el Espíritu Santo la lleva a un crecimiento, debe ocurrir inmediatamente algo, y eso es lo que el Señor, es la siguiente puerta que restaura Nehemías, y es la puerta de los pescados. Él abre, la puerta siguiente restaurada fue la puerta del pescado. Yo coloqué, sí, la puerta de los pescados coloqué yo, pero igual. Es la puerta del pescado, versículo 3, por favor, Gloria. Y nos dice: y los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Y podemos seguir. Todas las puertas fueron reparadas, puestos de nuevo todos sus partes, sus postes, fueron reparadas donde estaban rotas, reedificadas, puestas, les pusieron cerrojos nuevos, todo nuevo. Esta puerta del pescado tenía una característica, y es como su nombre lo indica.
por donde entraban todos los pescadores y traían el pescado que se tomaba del mar Mediterráneo y del mar de Galilea. Esa era la puerta de entrada del pescado a la ciudad. ¿Han visto que las ciudades tienen puertas y están en lugares específicos? Esa puerta era por donde entraba el alimento, es decir, el pescado a la ciudad de Jerusalén. Vamos a mirar qué simboliza. Mateo 4:19. El Mediterráneo, entraban los pescadores del Mediterráneo y los del río Jordán. Por esa puerta eran por donde tenían que entrar el pescado. No sé si ustedes se acuerdan de sus países, aquí no he visto, pero yo recuerdo que en Colombia, en la costa atlántica, hay lugares especiales que uno pasa y dice, aquí venden pescado, ¿cierto? Las plazas, ¿dónde es la plaza? No, uno no tiene que preguntar la plaza, con todo donde venden otra cosa así, pero donde venden el pescado, el olor nos lleva. Era una puerta que se distinguía por el olor. Bueno, y dice la palabra, ¿la tenemos ya? Mateo 4:19 dice, el Señor Jesús le dijo a los que le seguían, os haré la puerta del pescado. El Señor dice que nos hace pescadores de hombres. Ese es el proceso. Una vez uno conoce del Señor Jesucristo y empieza a vivir y se involucra en ese mundo del creyente, el paso siguiente o el fruto siguiente debe ser que nos tenemos que convertir en pescadores de hombres. Una vez alguien me preguntó cuando llegué aquí a Minnesota, ¿usted a qué vino? Y yo así folclórica contesté, no, yo vine a pescar hombres. Y de pronto alguien por ahí me dijo, yo vine a pescar hombres. Pero es verdad. Entonces, ¿cómo así? Le dije, sí, yo soy pescadora de hombres desde el ámbito espiritual, para Cristo. Pescador de hombres. El Señor le dijo a sus discípulos cuando los entrenó y en ese proceso, les dice, los estoy entrenando y los llamo para convertirse en pescadores de hombres. Ese es el propósito al cual Dios nos llama a entrar por la puerta de las ovejas. Una vez empecemos a trabajar y a restaurarnos en estas áreas, en sanidad interior, en liberación, en todo, debemos inmediatamente empezar a compartir nuestro testimonio de fe. Todos tenemos una historia de fe que contar a Dios. Todos algo Dios hizo en nuestros corazones, en nuestras vidas, o en nuestros familiares, o en nuestra economía, o en nuestros hijos, en el trabajo, no lo sé, pero todos tenemos algo que contar que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿Sí o no? Amén. Entonces somos llamados a ser pescadores de hombres. Esto lo aprendieron los discípulos, que fue importante. Cuando Jesús le dice a los discípulos, les dice, yo les haré pescadores de hombres. Y ellos entendían el llamado. Y cuando se habla de hombres no es que sea solo hombres, es pescadores de los seres humanos. Dios llamó de los discípulos, habían unos que eran pescadores de peces, como era Pedro. Y los llamó a ser pescador de hombres. Pero les dijo, yo me voy, pero les doy una gran promesa. Yo me voy porque me tengo que ir para que puedan tener al Espíritu Santo con ustedes. Yo me voy y les voy a enviar al Consolador. Cuando el Consolador venga, Él les dará poder para que prediquemos el Evangelio. ¿Quién no tiene al Espíritu Santo en este lugar? Si usted cree que no lo tiene, si no lo siente, ¿quién no ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Necesita buscar el bautismo del Espíritu Santo. Necesita poder aún llegar a hablar aún en lenguas, porque la palabra de Dios nos lo enseña, que una de las señales del Espíritu de Dios es que podamos hablar en lenguas. En la semana pasada, en el mundo entero, creo, se celebraba el día de Pentecostés, el bautismo, cuando vino el Espíritu de Dios sobre los 120 en el lugar alto, y esos 120 fueron bautizados, y nunca jamás esos 120 volvieron a ser iguales, ni atrás.
Ese Pedro que había negado a Jesús, lleno por el Espíritu Santo, se levanta y da su primer sermón, y en su primer sermón se convierte en más de 3,000 personas a Cristo. Ese hombre que había negado a Cristo dio su vida también en una cruz, y dijo: no soy digno de morir en esa cruz como Cristo, a mí mátenme con la cruz. Pero hasta su vida dio por haberse convertido en pescador de hombres. Todos debemos animarnos a ganar almas para Cristo, a ser pescadores de hombres. A mí me gusta, y quiero públicamente darle, no sé, felicitar o decirle a Milton que ha estado haciendo un trabajo muy importante, y lo veo que él trae personas. Eso es ser un pescador de hombres, incondicional. Nosotros tiramos la semilla y tarde o temprano Dios hace la obra, pero la semilla siempre va a caer en un terreno. A veces el terreno nos parece duro, a veces el terreno nos parece bueno y no sale nada, y a veces el terreno nos parece hostil y ahí tenemos un buen fruto, porque el único que conoce la clase de terreno o la clase de corazón es el mismo Dios. Nosotros no paremos de ser pescadores de hombres, de tirar la palabra, la semilla, solamente invitando. Mira, le invito a la iglesia que vamos a tener una reunión y un tiempo con Dios. Es un tiempo bonito, y si no sabe predicar, no tiene que predicar. Cuente lo que Dios hizo en su vida, como lo hicieron los discípulos. Y ellos empezaron a contar la doctrina, pero hay que aprender. Y si no saben, reúnanse en un grupo y aprendamos a compartir el evangelio a todas las personas, porque todo el mundo tiene un vacío que solamente lo llena la presencia del Espíritu Santo. Y el hombre ha buscado llenarlo de 1000 cosas, y algunos siguen buscando a llenar ese vacío de 1000 cosas, cuando ese vacío no lo llena una cosa. Ese vacío lo llena la presencia del Espíritu Santo, y cuando la presencia del Espíritu Santo entra a nuestros corazones y viene y nos sostiene, les aseguro, hermanos, nunca volveremos a ser iguales. Hay una pasión que nos deja, y aunque uno dijera: ay, no sigo más, hay una pasión, como decía uno de los Jeremías, decía: hay un fuego ardiente que no me deja, y aunque quisiéramos soltar, no nos deja, porque el Espíritu Santo nos apasiona y nos convierte en pescadores de almas, en pescadores de hombres. Esa pasión la debe tener todo el que haya cruzado por la cruz, por esta puerta. Si usted ha perdido esa pasión, hoy Dios nos dice: restaura la puerta, arregle el seguro, póngase a cuentas con Dios, arrepiéntase y vuélvase un pescador de hombres. Amén. Vamos con la otra. En este trabajo, antes de pasar a la otra, de pescadores de hombres, me gustaría que miráramos el versículo 5. El versículo 5. Y a su lado colocaron los teoquitas, pero sus notables no se prestaron a ayudar a la obra del Señor. En este capítulo 5, hubo los teoquitas, que dijeron: somos nobles. Ya saben quiénes son los nobles, como los ricos, los gerentes de banco, no sé, por allá los nobles que no les gusta. Entonces el Señor les llamó también a edificar los muros y a restaurar las puertas, pero ellos dijeron: nosotros no. Nosotros era levantar piedras, era trabajar madera, era trabajo pesado, pero ellos dijeron: nosotros no ayudamos. ¿Saben qué? El llamado a ser pescadores de hombres, Dios nos lo hace a todos. A todos. Y quedó registrado los nombres de todos los que se involucraron, hombres y mujeres, que hicieron un trabajo extraordinario, pero quedaron los nombres de los que dijeron: nosotros no ayudamos. No sé en cuál lista quedará su nombre. Reflexione. Amén. Vamos con la otra puerta. Y alcancé a hacer 3. Amén. Esta puerta, bien. A ver, ¿cómo se llama?
Cuando nosotros entramos por la de las ovejas, vamos a la del pescado, nos volvemos con dice la puerta vieja. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Hoy vivimos en un mundo de cambio, ¿cierto? Yo no sé, pero el teléfono que tenemos ya no sirve, la computadora en un año, 6 meses ya tenemos que mirar cómo compramos la otra, los celulares, la tecnología nos lleva a una velocidad que yo a veces no alcanzo a procesar. Hasta ahora estaba aprendiendo a manejar el reloj que tenía y ya me tocó pasar a este. Me tocó, no, alguien me lo regaló precioso, le doy gracias a Dios, pero pues claro, si me tocó soltar este y me fui para este, no había acabado de aprender cómo se manejaba este cuando yo tuve que cambiar el cassette y por el otro. Así está la tecnología, así está el mundo que vivimos hoy, muy rápido que a veces ni lo procesamos ni lo entendemos y ya tenemos que cambiar a otra cosa. La puerta vieja es una puerta que nos habla de las cosas en el ámbito espiritual, de las cosas viejas. Las cosas novedosas nos han impedido y es algo de lo que perdió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel perdió la antigua senda. Y me llama la atención la puerta vieja desde ese punto. Que el Señor cuando nos llama y nos dice, revisen y vuelvan a la antigua senda, a la vieja senda. ¿Y cuál era la vieja senda a la que estaba llamando Dios al pueblo? A la palabra. Diga, a la palabra. Es la primera. Entonces, si a algo tenemos que volver es a la palabra. También nos dice, volveos al primer amor. Como cuando éramos esos apasionados, y hay unos que eran apasionados, locos, pasaran, dijeran, ahí estaban, sirviendo, amando, orando a las 5 de la mañana, trasnochando, velando, ayunando. Entonces el Señor dice, vuelvan a esa vieja senda, pero es lo único que nos permite volver a lo viejo. Amén. Cuando Nehemías levantó esta puerta de la puerta vieja, el Señor nos llama también, porque en el mover de las puertas, en el mover del cambio de tecnología, en el mover de todo lo que nos presenta, eso nos produce cansancio. Y ahí es cuando Dios nos hace un llamado a través de esto, y es que paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto significa que debemos revisar qué hemos dejado de hacer de lo que le agrada a Dios. Cuando volvemos a la antigua senda, encontramos, según la palabra, ¿qué encontramos? ¿No la tenemos, Glorita? Descanso. Sí. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis y cansados, que yo os daré descanso. Cuando venimos al Señor a través de la palabra, en Él encontramos descanso. A veces este corre, este mundo tan rápido, el trabajo, la semana es lunes y ya es domingo, dice uno, ¿pero qué? ¿Cierto? Necesitamos venir al Señor y descansar en Él, porque en Él encontramos descanso. Otra cosa que quiero decir sobre esta puerta es que la puerta fue edificada para nunca más volverse a abrir. Diga, para nunca más volverse a abrir. Esto es significativo porque nos trae a que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, hay muchas cosas viejas que hay que soltar, que hay que dejar. Allá, detrás de esa puerta, hay que dejar los rencores, hay que dejar los malos hábitos, hay que cerrar puertas, hay que cerrar puertas de pronto en la computadora, en el internet, hay que cerrar cosas del Facebook. Muchas cosas hay que dejar atrás. No es como el que se casa. Los que se casan.
A veces, ay, ¿qué tiene que yo hable con el novio que yo tenía? Ay, ¿qué tiene que yo ande con...? Pues ahí no, hay que cerrar ciclos, hay que poner límites, ¿amén? Y seguir hacia adelante. Hay que poner límites en todo y hay que aprender a cerrar puertas de pecado. Hay que cerrarlas. Como aprendimos en el área económica, ¿no? De raíz. Hay puertas de pecado que hay que cerrar. Si hay pornografía hay que cerrar. Y si es el caso, si tiene computador y le molesta la pornografía, hay que quitar eso. Hay que cerrar números, hay que cancelar amistades, hay que cerrar malos hábitos, hay que trabajar en nuestros hábitos, en drogas, no sé, en todo. Yo espero aquí no hay nada de eso, espero que no, pero la puerta vieja que haya que cerrar, hay que cerrarla. Los recuerdos, malos recuerdos, hay que resolver y cerrar para nunca más volver a abrir. Cuando Cristo perdonó mi pecado, Él dice que Él tomó todo mi pecado y lo tiró al fondo del mar y lo tapó y dijo, nadie puede pescar el pecado de Yolanda, nadie puede estárselo recordando porque yo la perdoné. Eso quiere Dios que aprendamos, a perdonar el pecado, a perdonar las fallas de las personas, a perdonar, a dejar allá y a poder tener la capacidad de empezar de nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios, cuando entramos por estas tres puertas, tenemos que tener un proceso de cambio, irnos despojando de las cosas viejas. Amén. Cuando uno es de mucha edad, un poquito más viejos que yo, pasa algo, no queremos soltar lo viejo. Yo me he dado cuenta a veces, hay unas personas que se vuelven acumuladoras, ¿no? Y que hay que votar eso, que no, y uno va a veces esas casas de los viejitos y hay de tú, por allá está arrimado, ¿cierto? En algunos, no todos, hay una gente que es libre y que cuando entiende el proceso de libertad es libre. Pero a algunos les cuesta soltar el vestido viejo, los zapatos cuando tenía 20 años, el saco que se ponía cuando tenía 30, cuando pesaba 20 y hoy pesa 70, en fin. Y les cuesta, no, es que soy pronto algún día bajo de peso. Y cuesta soltar cosas. A mí me gusta un programa que veía, lo vimos hace mucho tiempo con Carola y es esa persona que enseña a organizar y a sacar cosas que no nos sirven. De todo, cuando hablamos de la puerta vieja, es sacar desde lo material hasta lo más profundo de nuestro ser, lo viejo. Y ahí es donde somos renovados. Amén. Permitirle a Dios sacar esas cosas, quitar todo peso que haya sobre nosotros. Y concluyo con esto y vamos a 2 Corintios 5:17. Pongámonos de pie. Dice, conmigo iglesia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. La puerta vieja se hizo para nunca más volverla a abrir. Amén. Propóngase qué puerta cierra para nunca más volverla a abrir. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.